el tema de las cargas en corriente alterna trifásica. Las cargas para las corrientes alternas trifásicas pueden ser de dos tipos. La primera es la carga estrellas, donde su nombre se debe a que la configuración del circuito, cuando se pone en estrella, tiene el siguiente esquema. Esta es la carga estrella: ZR, ZS y ZT, que es equivalente a haber estructurado ese circuito de esta forma. Hay un borne, los finales de bobina, supónganse, que están conectados a un punto común. Ese se llama conexión estrella. La otra conexión muy conocida es la conexión triángulo, que se debe su nombre a la configuración, que tiene forma de triángulo. ¿Sí? Pónganse ZR, ZS y ZT. Esta configuración, por ejemplo, una de las variantes puede ser esta que voy a dibujar acá. Las tres impedancias en triángulo. Y las salidas por acá. Esas salidas son estas. Esta configuración, triángulo, estas dos son equivalentes, es lo mismo, nada más que dibujado de otra forma, nada más. Pero si ustedes siguen el circuito es exactamente lo mismo, no tiene ninguna modificación. Pero se las hago porque acá ustedes ven por qué se llama triángulo. ¿Está bien? La figura es un triángulo y acá la figura es una estrella. ¿Cuándo una carga estrella es equilibrada? Bueno, como nosotros hablamos de impedancias y habíamos visto que la impedancia era un complejo, un número complejo, que nosotros íbamos a representarlo en forma polar, nosotros teníamos que para representarlo necesitamos el ángulo y el módulo de ese vector. Entonces, ¿cuándo un sistema va a ser equilibrado? Bueno, va a ser equilibrado cuando las tres impedancias sean iguales. Para que eso se verifique y sean iguales, deben ser iguales en módulo y en el ángulo. ¿Sí? Es decir, el módulo de ZR deberá ser igual al módulo de ZS y deberá ser igual al módulo de ZT. Y phi R igual a phi S igual a phi sub T. Cuando esas condiciones se dan, decimos que la carga es equilibrada. Y en el primer caso que nosotros estamos analizando, moverlo un poquito para arriba, es el caso de la carga en estrella. ¿Sí? La configuración estrella equilibrada, que puede estar representada de esta forma o de esta otra. Profe, ¿ese ángulo necesariamente es 120 o no? No hemos dicho, ese ángulo no, acuérdese usted, no vale 120, en realidad phi vale entre 0 y 90, o entre menos 90 y 0, puede estar variando entre esos dos ángulos, ¿está bien? Dependiendo si la carga es RL o RC, ¿está bien? O R pura. Bien, ¿qué les iba a decir? Bueno, algo les iba a decir previo a esto. Bueno, ya me va a salir. Bueno,
si ustedes tienen la tensión U sub R, la tensión U sub S y la tensión U sub T, en el caso de que la carga sea equilibrada, bueno, voy a tener las tres corrientes, ¿sí? Las tres corrientes desfasadas el mismo ángulo, ¿sí? Las tres corrientes desfasadas el mismo ángulo, phi sub S, phi sub R, phi sub T, ¿sí? En ese caso es cuando decimos que el circuito es equilibrado. ¿Se dan cuenta? En este caso, si ustedes observan, el tipo de carga es una carga RL, porque la corriente está trazando un cierto ángulo phi con respecto a la tensión. Eso es lo que ustedes están viendo. La otra situación particular que se presenta con las cargas en estrella es que la tensión de línea va a ser igual a la raíz de 3 veces la tensión de fase. Esa deducción que yo había hecho hace un par de días. Mientras que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. ¿Qué significa esto? Bueno, se ve mejor en este esquema, ¿no? En este esquema se ve muy bien. Fíjense, si yo dibujo las líneas que están llegando a esa carga, las tres líneas, ¿verdad? La R, la S y la T, ¿qué sucede? Y va a suceder que si esto es R, esto lo cambié, bueno, vamos a cambiarle para que no se... Esto es S y esto es T. Fíjense lo que pasa. La tensión que llamamos tensión de la línea es esta. A esta le llamamos tensión de línea. Es la tensión que viene desde el generador, que en nuestro caso es la tensión URS. ¿Está bien? Entre la línea R y la línea S. Pregunto, ¿esa tensión, ¿sí?, llega totalmente a una de las bobinas? Por ejemplo, a la R. No, porque el rigor estaría afectando ese punto y este punto. O sea que esa tensión está aplicada entre estos dos puntos. ¿Está bien? ¿Por qué hago eso? Bueno, porque a esta tensión que se produce entre las bobinas, digamos, en las bornes de la carga, y el neutro, el centro ese se llamaba neutro, esa tensión se llama tensión de fase. Y evidentemente no son iguales. No son iguales. La pregunta es, ¿cuánto vale entonces si no son iguales? Bueno, ya hicimos la deducción, y es una deducción por trigonometría, y ahí dedujimos que vale raíz de 3 veces la tensión de fase. O sea que es raíz de 3 veces más grande. No es el doble, no es la mitad más grande, sino es raíz de 3. ¿Está bien? Y esa raíz de 3 surge del análisis vectorial por tener las tensiones desfasadas 120 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa con la corriente? Bueno, esta será la corriente que viene por la fase R, esta será la corriente que viene por la fase S, y esta será la corriente que viene por la fase T. Siempre se dibujan en ese sentido. No interesa lo instantáneo. Recuerden que uno tendría a pensar que bueno, que eso no podía ser, porque ¿a dónde va a parar la corriente si las tres van para el mismo lugar? ¿Qué pasa? Tenía que haber un circuito cerrado. Bueno, ¿qué vimos cuando hice el diagramita de las tres sinusoides? Ustedes vieron que instante a instante, en un momento van dos, vuelve una. En otro instante va por acá, vuelve por las otras dos. Pero instante a instante se van sumando vectorialmente. ¿Está bien? Eso es lo que está pasando. Y si ustedes
quisieran hacer una comprobación gráfica y supongamos ustedes dijeran, a ver, si es cierto lo que está diciendo, y suman acá, miren lo que pasa. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sumé las 3 y el resultado fue 0. ¿Está claro? La suma de las 3 corrientes es nula. ¿Está bien? Cuando una entra a la carga, las otras dos vuelven exactamente a la mitad. Yo les decía, si entran 10 amperios, vuelven 5. Eso lo vimos con el análisis en el tiempo, el análisis temporal. ¿Sí? Eso es lo que se está verificando. ¿Eso es sistema equilibrado? Eso pasa nada más que en el sistema de equilibrio. ¿Y el perfecto cuándo era perfecto? Perfecto el sistema era cuando la tensión, o sea, cuando los sistemas eran simétricos y equilibrados. La simetría viene dada por la tensión y el equilibrio viene dado por la corriente. Cuando las dos condiciones se cumplen, decimos que el sistema es perfecto. ¿Está bien? Basta que una de las condiciones no se verifique para que el sistema sea imperfecto. ¿Está bien? Ahora fíjense otro detalle. La corriente que circula por aquí, por la carga, esta corriente, se va a llamar también corriente de fase. Pero si ustedes se fijan bien, la corriente que viene por la línea R es la misma que la corriente que pasa por la carga. De allí entonces que en un sistema en estrella, digamos que la corriente de línea y la corriente de fase son iguales. Es la misma corriente. ¿Está bien? No ha habido ninguna derivación. Adelante. Muchas gracias. De uso de láser. Láser te vamos a decir. Bueno, ahí tienen la conclusión, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no? Subí un poquito. Las tensiones de fase aquí están tomadas, ¿sí? Para un instante donde la tensión en la fase R es de 90 grados, ¿verdad? Acuérdense de eso. La tensión de fase está a 90 grados, los 90 grados con respecto al eje X. La US está desfasada 330, o sea, 90 hasta acá, 180, 270, ¿sí? 270. Y yo tendría que tener acá 120. Si acá tengo 90, acá tengo 30. O sea que si los cuento en sentido antihorario son 330 grados. Y la T, que estaría por acá, ¿sí? Esta es la US, esta es la UT. Bueno, va a estar hasta acá, valdrían 120 más 90, son 210. De ahí surgieron estos valores. ¿Está bien? Están medidos a partir del semieje positivo. ¿Sí? Están medidos en sentido positivo. Estas cuestiones son normalizadas mundialmente. Si ustedes manejan, yo ahora estaba toda la mañana trabajando con un CAD, un programa de dibujo asistido. Cuando uno lo configura, todas las medidas son así. O sea, son antihorario positivo, por defecto. Si usted lo quiere cambiar, lo puede hacer, pero por defecto viene así, y eso es internacional. En cualquier parte del mundo donde ustedes vayan, se usa esa normativa. Así trabajamos los ingenieros, ¿sí? Por normas. Y las normas nos sirven para estandarizar los conceptos, los resultados, los datos, ¿está bien? Y poder comparar. Si no, estamos fritos. Bien. Y las tensiones de línea, la URS, por ejemplo, la URS estará por acá. Esta será la URS. Entonces acá tenemos 90 y aquí 30 son 120. ¿Lo ven? La UST. La UST estará acá. 0 grados. ¿Sí? Ahí está. Y la UTR, esa será la UTR, esa estará a 240 grados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para encontrar los módulos,
Hacemos la composición trigonométrica y encontramos la relación raíz de 3. ¿Estamos claros? Bien. Bueno, las corrientes de fase, IR0, IS0 y IT0, y las corrientes de línea, IR, IS y IT, que acabo de explicar, son iguales. ¿Sí? Adelante. Y podemos aplicar la ley de Ohm. Fíjense, la ley de Ohm es una ley que vamos a usar siempre. No importa que estemos en corriente alterna, la ley se sigue verificando. Ah, bueno, y entonces, ¿cómo la aplico? Bueno, la tensión, bien digo, la corriente en este caso, la corriente de fase, IR0, ¿sí? Por acá circula IR0, la IR0 será igual a la tensión aplicada entre estos bornes, que es la UR0, sobre la impedancia ZR. Por supuesto, esto será una operación compleja. Me convendrá expresar la tensión en forma polar y la impedancia en forma polar, divido los módulos, resto los argumentos y tengo la corriente de fase, que como es igual a la corriente de línea, también voy a obtener la corriente de línea. Y así para cada una de las fases, ¿sí? Para cada una de las fases tendremos esa situación. Ah, y hay algo más. Si el sistema es equilibrado, como acabamos de decir, ¿cómo serán las corrientes? Iguales, todas iguales. Lo único que va a variar es su posición. ¿Está bien? Estarán desfasadas 120 grados entre sí, pero el ángulo phi será el mismo para las tres, como está acá en el diagrama. ¿Está entendido? ¿Se entiende? Esa sería la situación para una carga equilibrada en estrellas. Bueno, el otro concepto es el siguiente. ¿Qué pasa con la corriente del neutro? Estaría acá. Bueno, si aplicamos Kirchhoff, una de las leyes de Kirchhoff, IR más IS más IT más la corriente del neutro tiene que ser igual a 0. La sumatoria de las corrientes en el nodo debe ser igual a 0. Por lo tanto, si yo despejo el valor de la corriente I0, me doy cuenta que es la opuesta a la suma de las corrientes de todas las fases. ¿Sí? Subir. Como en este caso el sistema es equilibrado, esa corriente del neutro vale 0. Esa es una condición también del equilibrio de un sistema trifásico. Cuando la corriente por el neutro es nula, ¿sí? Decimos que el sistema es equilibrado. Ah, pero ¿qué pasa si el conductor neutro no está? Si hubiera desequilibrio, por más que esté equilibrado o desequilibrado, si no está el neutro, ¿por dónde va a circular esa corriente? Ah, bueno, esa sí es una situación de mucho compromiso, que la vamos a estudiar, que no es favorable, es una situación muy compleja, que es que esté desequilibrado el sistema y no tengamos hilo neutro, no tengamos conductor neutro. Recordemos que esa situación no pasa en nuestros sistemas, porque nuestros sistemas de distribución son TN, ¿se acuerdan? Tierra a tierra, neutro a tierra. Entonces hay neutro y va a tierra en nuestro sistema. Pero puede suceder la situación en que ese neutro no esté y el desequilibrio se produzca, y en ese caso hay un problema bastante serio con las redes, que lo vamos a estudiar a medida que avancemos. ¿Tá? Entonces, en el caso de que el sistema sea simétrico y equilibrado, la corriente en el neutro es nula, y entonces
ese neutro en nuestros sistemas, que son neutros que existen, neutro a tierra, el TN, el neutro actúa como una válvula de escape que drena el desequilibrio. Bueno, para los que a lo mejor algo saben de calderas, o alguna idea han escuchado, algún tema por allí referido a las calderas son dispositivos que trabajan a muy alta presión y a altas temperaturas y sirven para convertir el agua en vapor, vapor sobrecalentado y seco, o agua caliente, ¿está bien? Pero trabajan con alta temperatura y con alta presión. En el interior de la caldera, en el domo, la presión es muy alta. Entonces son dispositivos que están siempre en riesgo de explosión. ¿Sí? Las calderas es así. Por lo tanto, tienen un protocolo de seguridad con varios elementos por niveles que actúan en caso de que estuviera en riesgo de explosión. Uno de esos elementos se llama presóstato y es una válvula de seguridad que detecta la subida de la presión. Cuando la presión se eleva por encima de determinado valor, en la válvula vence la fuerza de un resorte y permite que toda la presión se escape por ahí y no explote la caldera. Esa es la finalidad de esa válvula específica, el presóstato. Bueno, por analogía, en el caso de la electricidad, un desequilibrio sería equivalente a una subida de la presión interna del domo de esa caldera. Entonces, si esa presión no se libera a través de algún elemento que me permita que esa presión se fugue, revienta la caldera. ¿Está bien? Entonces, en analogía con la electricidad, ese dispositivo es el neutro. Por eso nuestras redes son TN, tierra a tierra, neutro a tierra. En caso que se genere un desequilibrio en las cargas trifásicas de cualquier sistema trifásico, el neutro permitiría que ese desequilibrio drene a través de él y vaya a la tierra. Y de esa manera descomprima el desequilibrio que se está generando. Y no provoque, en este caso, no va a haber una sobrepresión, sino que se van a provocar sobretensiones. Puede pasar que algunos consumidores, en vez de llegarles 220 voltios, les llegue 300. Con lo cual, dañaría todos los aparatos que estén conectados en esa red. Gracias al neutro, que está a tierra, bueno, si se genera ese desequilibrio, la corriente se deriva a tierra y las tensiones no se elevan. ¿Está bien? Se corrigen. ¿Está claro? Es un fenómeno. Bueno, lo he explicado, ahora ya lo saben, ya no vamos a esperar más. Lo que vamos a esperar ahora es resolver problemas de esa situación, lo vamos a medir, vamos a hacer ensayos con eso para que se den cuenta. Falta la experimentación ahora. Ahora saben lo que pasa, pero no está experimentado. Tampoco está calculado. O sea que faltan dos patas. El ingeniero tiene tres patas. La teoría, la práctica de gabinete, los ejercicios y el cálculo, ¿cierto? El proyecto y lo que sería la experimentación. Hacerlo, probar, a ver qué pasa. Entonces, ahí tienen el diagrama, que ya lo hice, así que juntar ese diagrama y este, superpuesto, ¿sí? O sea, diagramas de tensiones y corrientes, así se llama. En un solo diagrama dibujo todo, ¿sí? Si quieren, lo agregamos acá. Ahí tendrían la corriente I sub R, acá tendrían la corriente I sub S, y acá tendrían la corriente I sub T. Las tres corrientes desfasadas, el mismo ángulo phi, por tratarse de una carga equilibrada. ¿Sí? Adelante. Bueno,
Vamos al segundo caso, que es la carga triángulo, también equilibrada. Bueno, si subimos un poquito, la carga triángulo, como ya recién se los dibujé, debe su nombre a esta figura, ¿verdad? Que es como un triángulo, pero también ustedes la pueden ver de esta forma, donde no se ve el triángulo, ¿verdad? No se ve el triángulo, pero es una conexión triángulo. Nuevamente, fíjense, las corrientes están todas entrando a la carga, ¿verdad? Sabemos que instantáneamente no va a pasar eso, pero bueno, en la representación convencional se adopta como sentido positivo ese que está dirigido todos hacia la carga. Muy bien, joven. Muy bien. Eso es. El joven no está dormido. Esa es la verdad. Claro. Esa es la primera cuestión que surge de esta carga. No tiene neutro. No puede tener neutro. No hay forma. Esa es una característica muy importante que tiene la carga triángulo. No tiene neutro. ¿Sí? No hay neutro acá. No es como la estrella. Y ahora, fíjense el detalle, ¿no? De acuerdo a lo que el joven ya vio, y que es que aquí no hay neutro, fíjense la otra situación que se genera. Si yo tengo la conexión triángulo, ¿verdad? Convencional, esto es convencional, lo que voy a hacer, ¿no? Bueno, la corriente IR ingresa a la carga, la corriente IT también, no hay neutro, entonces las tensiones, fíjense, voy a tener la tensión URS, la voy a dibujar como vector, la tensión URS, la tensión UST y la tensión UTR. La corriente en la fase R, ZRS, va de R a S. En la impedancia ZST, la corriente va de S a T. Y la impedancia ZTR, la corriente va de T a R. Eso es convencional. Siempre se adopta ese sentido y con esa denominación. ¿Está? Siempre. No importa que esté desequilibrado, equilibrado, siempre va a ser así. Si quieren grabarlo, grábenlo porque siempre va a ser así. Entonces, fíjense, primera conclusión ahora. La tensión de línea, que sería esta, ¿cómo es con respecto a la tensión de fase, la que está en la carga? ¿Cómo son? Iguales. Sí, señor. En la conexión triángulo, la tensión de línea y la tensión de fase son iguales. La corriente cambia. Exactamente. Las corrientes cambian y ustedes se dan cuenta porque la corriente que llega a este nodo se divide en dos. ¿Está bien? Y esa suma, o dicho de otra forma, la suma de estas dos corrientes me darían la corriente de línea. Pero esa suma no es una suma algebraica, sino que es una suma vectorial. Y de esa suma vectorial se deduce lo mismo que habíamos deducido para la carga estrella, que la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. La misma conclusión, pero ahora referida a las corrientes. Esa sería la conclusión. Pasa un poquito, por favor. Bueno, para que la carga, para que el sistema sea equilibrado, dijimos que las impedancias tenían que ser iguales en sus módulos y los ángulos también debían ser iguales. Yo no lo voy a volver a escribir. Pero, si yo aplico la ley de Ohm, ¿cómo se resuelve este problema? Bueno, la corriente de la fase RAS será la tensión de RAS sobre la impedancia de RAS. Ah, bueno, todo con RS. Y sí, porque es la de esta fase
y la de esta fase. Entonces la IST será la UST sobre la ZST. Y la ITR será la UTR sobre la ZTR. ¿Sí? Y ahí obtengo las corrientes de fase. Bien, hasta acá vamos. Pero el objetivo final es determinar la corriente de línea. ¿Cómo hago para saber cuánto vale la corriente de línea? Bueno, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de Kirchhoff en cada nodo. Por ejemplo, en el nodo R, la corriente que llega al nodo es la I sub R. Y la otra corriente que llega es la ITR. Y la corriente que sale del nodo es la IRS. ¿Hay otra corriente en ese nodo? ¿Hay más corrientes en ese nodo? Acá. ¿Hay más corrientes? No. Por lo tanto, esa suma, ¿cuánto tiene que dar? 0. Exactamente. 0 da eso. Entonces, lo que yo necesito calcular es la corriente de línea. Esa corriente de línea va a valer entonces IRS menos ITR. Que tendré que, como ya las calculé a estas corrientes por aquella fórmula, ahora reemplazo acá en forma compleja. Acá me conviene trabajar en forma cartesiana para poder sumar o restar, me conviene esa forma, y obtengo la corriente en la línea R. En la línea S el procedimiento es similar y sería la corriente IS más IRS menos IST igual a 0. Despejamos la corriente en la fase, en la línea RS, y será igual a IST menos IRS. Y en el nodo T, a ver si me lo dicen, en el nodo T será IT más, ¿qué cosa? IST menos ITR. Todo eso igual a 0. De manera que la corriente en la fase T es la ITR menos la IST. ¿Sí? Ese sería el esquema. No, todavía no llegamos. Para un poquito. Hay una forma mnemotécnica de acordarse esto porque, claro, si tengo que plantear todas las ecuaciones para cada nodo y se vuelve un poquito laborioso. Entonces, ¿cómo puedo trabajar? Bueno, la corriente IR, fíjense, va a ser IRS menos ITR. Miren, RST. ¿Ven? Si es la IS, acá empezamos con ST y acá con RS. STRS, ¿ven? Y si tenemos que trabajar con la T, empezamos con la TR y acá con la ST. Continuamos la secuencia. Es una forma mnemotécnica para recordar. Si estamos averiguando R, acá empezamos con RS y seguimos la secuencia, TR. Acá empezamos con S, ST, seguimos la secuencia, RS. Acá es T, empezamos con T, R y seguimos la secuencia ST. ¿Está claro? Esa es la forma, digamos, de trabajar. Subirlo un poquito. Ahí tienen la verificación de los 3 nodos, pero la forma mnemotécnica les puede servir. Adelante. Bien, entonces allí volvemos a construir el diagrama y lo repetimos, lo que teníamos antes para las corrientes. Ahora, para las tensiones, ahora lo hacemos para las corrientes. ¿Sí? Las corrientes son las que, acá fíjense, tienen la tensión de fase, que es la misma que la tensión de línea, UST, UTR y URS. Y las corrientes IRS, que es la corriente de fase, la IST y la ITR. Si aplicamos la ley de los nodos, la IR, ¿qué era? La IRS
menos la ITR. Y la ITR la tengo acá. La sumo y me da la corriente en la fase, en la línea R. Lo mismo lo hago con la S, que la tengo acá. La IS es la IST, que tengo aquí, menos la IRS, el opuesto, me da esto. Si nosotros sumamos este vector con este vector, me va a dar un vector que es exactamente opuesto al IT, porque está en equilibrio. ¿Está bien? Bueno, conclusión entonces. Cualquiera sea la carga, estrella equilibrada o neutro, perdón, o triángulo equilibrado, la suma de las corrientes de línea es igual a 0. Y en la conexión triángulo no tenemos neutro. La relación entre las tensiones y las de línea y de fase, cuando es estrella, la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase, la corriente de línea igual a la corriente de fase. Y cuando es triángulo, la tensión de línea y la tensión de fase son iguales y la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. Adelante. Bueno, hay situaciones donde yo puedo tener un circuito donde aparecen cargas estrellas y cargas triángulo. ¿Cómo hago para resolver un problema donde tengo una mezcla de cargas? No todas están en estrella, algunas están en estrella y otras están en triángulo. Para resolver un problema de ese tipo, donde no todas las cargas son iguales en conexión me refiero, hay cargas en estrella y triángulo, y son equilibradas, hay un método que es muy sencillo y me ayuda a resolver ese problema. Ese método se llama método del equivalente monofásico. Es un método que trata al sistema trifásico como si fuera monofásico. Luego, como el sistema es equilibrado, replico ese resultado en las otras dos fases. ¿Sí? ¿Se entiende? Como las corrientes son iguales para las tres, yo trabajo con una fase y ese resultado después se lo asigno al resto de las fases. Ese método del equivalente monofásico, que enseguida vamos a ver, es muy sencillo, muy eficaz, pero tiene una dificultad. ¿Cuál es esa dificultad? Bueno, para poder resolver un sistema de ese tipo, todas las cargas tienen que estar en estrella. Ay, ay, ay. ¿Y cómo hago para que todas las cargas estén en estrella si algunas son triángulos? Bueno, las cargas triángulo las tenés que transformar en estrella. Para eso se usa una ecuación que tiene una respuesta, digamos, matemática, de un teorema, que me permite hacer una equivalencia entre esas dos cargas. Fíjense, nosotros tenemos una carga, subirle un poquito, que no se ve la figura, ahí está. Acá tienen la estrella. La impedancia entre el punto 1 y el punto 2, ¿a qué es igual? Y como están en serie, a la suma de Z1 más Z2. Subilo, o sea, llevarlo para arriba. Ahí está. Entonces, eso es lo primero que hacemos. Bien. Decimos, la impedancia Z12 va a ser igual a la impedancia 1 más la impedancia 2. Pero, como es un sistema equilibrado, todas las impedancias son iguales. Entonces, decir Z1 más Z2 es lo mismo que decir 2 veces Z en estrella, porque son las impedancias en estrella. En triángulo, fíjense, ahora bájalo, subilo otro poquito. Claro, como yo quiero hacer un equivalente de este para allá, en realidad transformarlo, bueno, pongo acá las cargas triángulos. Formo el triángulo acá, por afuera, como si yo superpusiera esto acá. ¿Está bien? Entonces ahora digo, ¿cuánto vale la misma impedancia Z12, pero del triángulo?
Bueno, esta impedancia, bájalo un poquito. Esa impedancia se calcula de la siguiente forma. Es la suma de las impedancias Z13 y Z23 multiplicado por la impedancia que yo tengo. O sea, Z12 es Z13 más Z23 por la impedancia Z12. Si hacemos el dibujito, sería así, miren. Esto se demuestra y lo tienen en el libro Tecnología Eléctrica de Castejón Santa María. Creo que en Física 2 se los dan. Bueno, acá tienen el esquema. Esta es la Z12. Y esta sería la Z12 más la Z23. Esta sería la Z13 y esta sería la Z23. Entonces, esta impedancia es igual a la suma de estas dos que quedan en serie por la impedancia que estoy averiguando. Sobre, todo eso sobre la suma de todas las impedancias. Z12 más Z13 más Z23. Supongamos que quisiéramos trabajar con Z13. Bueno, será igual a Z12 más Z23 por la misma que es Z13 sobre la sumatoria Z12 más Z13 más Z23. ¿Está? Este concepto de transformación de una carga triángulo a una estrella, hay un problema muy típico que es este: resolver un problema donde yo, por ejemplo, tengo una cosa así. ¿Cómo hacer para resolver un sistema de ese tipo? Si no lo llevamos a estrella, no se puede resolver. Este triángulo, si yo lo llevo a estrella, me queda así. Fíjense. Claro. Quedan todas en serie, estas quedan en paralelo y el problema tiene solución. ¿Se dan cuenta? Cuando estaba en triángulo, no lo puedo resolver. Entonces, es necesaria hacer la transformación. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante eso? Entonces, una vez que encuentro la impedancia equivalente entre los mismos puntos, ¿qué digo? Y bueno, las dos impedancias, ¿cómo tienen que ser? El circuito no lo tengo que alterar yo. Entonces, fíjense, como es equilibrado, esto es 2Z triángulo por Z triángulo sobre 3 veces Z triángulo. Simplifico acá y me queda que esto es 2/3 de Z triángulo. ¿Profesor? ¿Sí? Hay una fórmula que dice Z13 arriba y Sí. Z31 abajo. Ah, lo mismo. ¿Son iguales? Sí, lo mismo. Se chispoteó ahí. Si yo igualo 2Z estrella igual a 2/3 Z triángulo, determino ¿qué cosa? Y determino que la impedancia estrella equivalente es igual a la impedancia triángulo dividido 3. Esa condición cuando son equilibrados. Cuando son equilibrados, ese sería el resultado. ¿Está bien? Entonces, las cargas triángulo yo las convierto a estrella dividiendo cada impedancia por 3. ¿Está bien? Cuando es equilibrado. ¿Está entendido? Supongamos, tengo una impedancia de 9 ohm, ¿sí? Y 30 grados, me va a quedar una impedancia de 3 ohm y 30 grados de la estrella equivalente. ¿Está entendido? Adelante. Entonces, una vez que hago eso,
ya puedo resolver ese sistema por el método del equivalente monofásico. ¿Sí? Todas las cargas ya están en estrella, las triángulos las convertí a estrella, y entonces ahora puedo aplicar el concepto de el equivalente monofásico. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en tomar la tensión de fase cualquiera, ¿verdad? Total, todas van a ser iguales, y obtener este esquema equivalente. Analizo una sola fase y los resultados los voy a aplicar al resto, porque es equilibrado, ¿eh? El método del equivalente monofásico solamente se puede aplicar cuando la carga es equilibrada. Cuando la carga es desequilibrada, esto no se puede aplicar. ¿Está claro? Esto lo remarco, los jefes de trabajo práctico también lo van a remarcar porque después viene el parcial. Y bueno, ahora falta mucha gente y esto después va a intentar resolver un sistema desequilibrado con este método y no le va a poder funcionar nada. ¿Está claro? Adelante. Bueno, ¿por qué se puede, cuál es la lógica? ¿Por qué se puede aplicar este método? Bueno, miren, acá tenemos la equivalencia, que eso ya recién lo acabamos de hacer. Entonces de acá pasamos a esto. Y las impedancias todas divididas por 3. ¿Está bien? Eso es lo que hemos hecho. Dale. Sí. Cuando transformamos el triángulo a una estrella, no vamos a tener conductores en el medio. Ahí ve eso lo que viene acá. Cuando yo las transformo a la triángulo en estrella, sucede lo siguiente. Levántelo. Para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Este es el generador y esta es la carga, ¿sí? El neutro del generador estaría conectado al neutro de la carga. ¿Por qué se puede hacer eso? Si nosotros analizamos la malla, o por mallas, la tensión B sub AN, ¿a qué es igual? Y va a ser igual a la impedancia Z por la corriente, ¿sí? Aquí, más la tensión entre estos dos puntos. Repito, la tensión B sub AN, siguiendo la malla, es la corriente por la impedancia más la tensión entre estos dos puntos. Para la malla B, B sub BN, la tensión aquí es la corriente IB por la impedancia más la tensión entre estos dos puntos. Para C, la tensión B sub CN es la corriente por la impedancia más la tensión entre N y N', o N' y N. Si yo sumo miembro a miembro, estas tensiones están acá. Por tratarse de un sistema simétrico, la suma de esas tres tensiones tiene que ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Las tensiones, por tratarse de un sistema simétrico, la suma da 0. ¿Está? Luego, vamos por el segundo miembro. Como es un sistema equilibrado, las tres impedancias son iguales. Por lo tanto, la puedo sacar factor común. ¿De quién? Y de la suma de las tres corrientes. Como el neutro no está, por eso tienen trazo, una línea de trazo allí, la suma de las tres corrientes tiene que ser 0, por Kirchhoff. ¿Estamos de acuerdo? Y si sumo las tres tensiones, me daría 3 veces la tensión de neutro. ¿Qué surge de allí? Que la tensión, ahora ya no hablamos de tensión, sino hablamos de potencial. El potencial del neutro de la carga es igual al potencial del generador. Dicho en otros términos, los dos polos están al mismo potencial. Como están al mismo potencial, no hay corriente a través del neutro, lo cual es lógico porque la carga es equilibrada. ¿Está bien? Y entonces, como se encuentran al mismo potencial,
yo puedo reemplazar el triángulo por esta estrella equivalente, porque mantiene el equilibrio, digamos, del potencial entre los dos puntos. ¿Está claro? Aunque el neutro no esté, el conductor neutro no esté, los dos polos están al mismo potencial. ¿Está entendido? Eso se verifica solamente cuando el sistema es equilibrado. Cuando el sistema no es equilibrado, y eso es lo que vamos a ver nosotros, en una situación como esta, el potencial N' no es igual al potencial N. Y entonces, ¿qué sucede? Y sucede que si yo tiro un cable entre ese punto y este punto, por ese cable va a haber corriente. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de potencial. Y entonces en el neutro hay corriente. ¿Está claro? Eso cuando hay desequilibrio, solamente. ¿Está entendido eso? Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a hacer un procedimental nada más, para que lo tengan, para que cerremos el tema. ¿Cómo se hace para resolver un sistema trifásico equilibrado por el método del equivalente monofásico? Repito, ¿cómo se hace para resolver un sistema trifásico equilibrado por el equivalente monofásico? Primero, convertir todas las cargas a estrella. ¿Sí? Todas las cargas tienen que convertirse a estrella. Si tengo cargas triángulo, y como son equilibradas, divido por 3. Bien. Segundo, y esto es importante, tengo que tomar la tensión de fase. Y ahí pisan el palito. ¿Por qué? Porque en el problema les damos la tensión de línea, para que piensen un poquito. ¿Qué hay que hacer entonces? Transformarla en tensión de fase. ¿Cómo? Dividiendo por raíz de 3. ¿Está claro? No se tienen que asustar tampoco. Tensión de línea igual a raíz de 3 veces la tensión de fase. Bueno, pero en el método del equivalente monofásico no aplico la tensión de línea. No aplico la tensión de línea. Repito, aplico la tensión de fase. ¿Cómo la obtengo? Dividiendo la tensión de línea por raíz de 3. ¿Está? Entonces tienen que leer bien el problema. A ver qué tensión les están dando como dato. Si les dan como dato la tensión de línea, tienen que hacer esa cuenta para encontrar la tensión de fase. Si les dan la tensión de fase, no tienen que hacer nada. Ya está. ¿Está claro? Cuidado con eso, porque nos cansamos de decirlo y después en los parciales hacen macanas. Por eso se los estoy repitiendo, no para ser cargoso. ¿Está? Recuérdenlo bien. ¿Cuál es el otro detalle? Esa tensión de fase se va a tomar como referencia 0 grados. 0 grados. ¿Sí? 0 grados. ¿Por qué? Porque les van a decir en el problema, si les dan la tensión de línea, le van a decir URS a 90 grados. ¿Está? Bueno, esos 90 no le dan importancia, no lo tienen en cuenta. Trabajan con la tensión de fase a 0 grados. Al final, cuando encuentren los resultados, ahí sí le suman el ángulo que le hayan dado, no sé, que tengan que trabajar. ¿Están claras las premisas? El tercer punto ya es sencillo. Primero dijimos convertir las cargas, ¿cierto? Primero convertir las cargas. Conversión. Segundo, trabajar con la tensión de fase. Tercero, encontrar las corrientes de línea que son iguales a las corrientes de fase. ¿Y por qué? Porque el sistema es estrella. Está todo en estrella y en estrella la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Entonces es más sencillo porque esa corriente es la tensión de fase que encima la tomé a 0 grados dividido las impedancias
¿sí? Que por ser equilibradas todas tienen el mismo ángulo phi. O sea que esa operación la hago una sola vez también, no la tengo que hacer para las tres fases. Total, es la misma corriente, el mismo ángulo, ¿se dan cuenta? Que es muy simple. Y bueno, ya con eso quedaría terminado el problema. Lo que quedaría en el cuarto punto es, dependiendo la secuencia en el ángulo que me hayan dado, bueno, ir sumando para que me dé, digamos, con respecto al ángulo que yo tengo como dato. ¿Está bien? Si me dijeron, por ejemplo, supónganse, encontré que la corriente... un detalle. ¿Cómo sé yo el ángulo que la corriente se adelanta o se atrasa con respecto a la tensión? Es muy simple. Presten atención. Yo miro el valor del ángulo phi, que generalmente es dato del problema, y ese es el ángulo que se desfasa la corriente y la tensión. De ahí sale. No tienen que buscar demasiado. Generalmente es dato. Siempre es dato. Entonces de ahí sacan el desfasaje. Entonces ustedes ahora, supongamos que la UR estaba a 90 grados. Y les dicen que el ángulo phi es de 30. Bueno, la IR va a estar acá. Y como yo sé que este ángulo es 30, este es 60. Y entonces cuando escribo esa corriente, la voy a escribir, supónganse IR, módulo de IR a 60 grados. Ya está, no tengo que calcular nada. Y la IS, y si es secuencia IST, esta va a ser la IS. Y entonces estará a menos 60. La tensión QS estará por acá. Y la tensión UT estará por acá. Y la corriente IT estará por acá. Como todos estos ángulos son 30, sale solo todo. Sí, perdón. Tiene razón. Gracias. Acá. Porque era RL, ¿cierto? ¿Está? ¿Se entendió? En eso consiste el problema. Adelante. Es muy simple, y acá vamos a ver un ejemplo. Son dos cargas conectadas en triángulo con impedancias de 24 ohm y menos 20 grados, y una de 15 ohm y 45 grados. Dos triángulos tenemos, dos conexiones, dos impedancias triángulo. Entonces, como son dos impedancias triángulo, ¿sí? Las tengo que convertir, ¿sí? La Z1 es de 24 ohm dividido 3 y a menos 20. Bueno, eso me va a dar 8 ohm a menos 20 grados. Ya hice la primera conversión. La segunda, Z2, es de 15 ohm y a 45 grados. Eso dividido 3. ¿Cuánto me da? 5 ohm a 45 grados. ¿Sí? Ya hice las dos conversiones necesarias que tengo que hacer, pero hay una tercer carga que es un motor de 8 caballos. CB son 8 caballos, coseno de phi 0,74 y rendimiento, ¿cuánto? 0,80. Los motores, y acá viene un detalle, los motores son de por sí cargas equilibradas. No interesa si están en estrella o en triángulo. Con el motor no tenemos que hacer ninguna conversión. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como es una carga equilibrada, la potencia es raíz de 3 U de línea por I de línea por el coseno de phi. Entonces, si yo despejo la corriente de línea, es la potencia sobre raíz de 3, la tensión de línea y el coseno de phi. Esta expresión es válida tanto si el motor está en estrella o en triángulo. No interesa cómo esté conectado,
la fórmula para calcular la potencia por ser equilibrada es la misma. Y entonces el objetivo, que es encontrar la corriente en el motor, la puedo encontrar con esa fórmula. ¿Y cómo quedaría? ¿De cuánta potencia es? 8 CV. 8 CV. Dividido el rendimiento, que vale 0,74. No, 0,80. 0,80. No importa. Raíz de 3. ¿Qué tensión es el sistema? El sistema dice que es de 212,1. Y el coseno de phi, 0,74. ¿De dónde salió esta fórmula? Muchos se estarán preguntando. ¿De dónde saqué esa ecuación? Bueno, jóvenes, esa ecuación surge de lo siguiente, miren. Vamos a hacer un razonamiento para que ustedes lo tengan presente. El motor supongamos tiene una polea. Aquí me entrega un par. Y aquí estaría la bornera del motor. Desde donde yo ingreso con una potencia eléctrica. El rendimiento de cualquier máquina es la potencia cedida sobre la potencia absorbida. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la potencia cedida? En este caso, la potencia mecánica. ¿Cuál es la potencia absorbida? La potencia eléctrica. Entonces, generalmente, en este tipo de cargas, los motores, en el catálogo del motor, de cualquier motor, o en la chapa característica, lo que me dan como dato, ese valor que dice allí, es la potencia mecánica. Generalmente es la potencia que entrega en el eje el motor. Y en este caso son los 8 caballos. No es la potencia eléctrica. Yo debo trabajar con la potencia eléctrica. Entonces la despejo de acá. La potencia eléctrica es la potencia mecánica dividido el rendimiento. ¿Y cuánto vale entonces la potencia? Perdón. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, la potencia mecánica para mí son los 8 CV dividido el rendimiento. ¿Sí? Eso es igual a la potencia eléctrica. ¿Está? De esa potencia despejo la corriente. Por eso me quedó esta expresión. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Recordemos, esta es la potencia eléctrica. Claro. Ahí lo vamos a hacer. Entonces esto que acabo de decir, ahora me quedaría potencia mecánica sobre el rendimiento por la raíz de 3, la tensión de línea y el coseno de phi. De ahí surgió esta fórmula que apliqué acá. ¿Está claro? Esta potencia, esto que tienen acá, es la potencia eléctrica. Multiplico por 736 watts, que es un CV, y obtengo la corriente del motor, que es la que tienen allí, que es de 27,1 amperes. La corriente que toma el motor es de 27,1 amperes con un ángulo de menos 42,3 grados. Ese ángulo, ¿de dónde salió? Del coseno de phi, que era igual a 0,8, si no me equivoco. 0,74. Al revés, 0,74. Entonces ustedes hacen el arco coseno, fíjense, hacen el arco coseno de ese valor
0,74 y obtienen el ángulo phi. Como el motor, fíjense que todo esto que yo voy diciendo son cuestiones generales. Como el motor es una carga RL por excelencia, ¿sí? El motor es una carga RL, ese ángulo que encontramos está siempre en atraso con respecto a la tensión. ¿Está claro? Por eso lleva el signo menos. ¿Entendieron? Eso no tienen ni que preguntarlo, porque ya se sabe que es así y de ahí se deduce. Entonces ahora tienen la corriente en el motor. ¿Qué me estaría faltando? Y la corriente en la carga 1, que va a ser la tensión de fase a 0 grados dividido la impedancia que encontré. ¿Cuánto vale la tensión? Y aquí es donde tienen que leer bien. ¿Qué dice ahí? UTR. UTR. ¿Está bien? ¿Qué tensión se está refiriendo? ¿De línea o de fase? De línea. De línea. ¿Y qué tenía que ser? Llevar la tensión de fase. Dividirlo por raíz de 3. Pasalo. Si nosotros lo dividimos por raíz de 3, nos da 122,5 voltios. Perdón, sí, voltios a 0 grados. Dividido la impedancia, que era de 8 ohm a menos 20 grados. Y encuentro la corriente que me da 15,3 amperes a 20 grados. Y la carga 2 será también 122,5 voltios a 0 grados dividido 3 ohm o 5 ohm a 15 grados o a 45. Entonces allí me da la corriente que es de 24,5 amperes a menos 45 grados. Una vez que obtenemos las tres corrientes, esas tres corrientes son las corrientes de línea igual a las corrientes de fase que consume cada carga. La corriente de línea total será la suma de esas tres corrientes. El esquema del circuito es muy sencillo. ¿Qué tenemos? La tensión de fase, una primera impedancia que es la 1 convertida a estrella, otra impedancia, la Z2 convertida a estrella, y la tercer carga es el motor. Entonces acá la corriente del motor, acá la corriente de la carga 2, acá la corriente de la carga 1 y aquí la corriente de línea total y acá la tensión de fase a 0 grados. Ese sería el esquema. ¿Estamos de acuerdo? El objetivo es encontrar esa corriente de línea total, que en el ejercicio, vamos a subir un poquito, me da de 59,9. Pónganle 60 amperes con un ángulo de menos 30,4 grados. Subirlo un poquito más a la página anterior. Creo que en este problema no está expresado el ángulo. A ver, RST dice, vamos a practicar, subilo más. UTR dice, y la secuencia es RST, ¿sí? UTR. ¿Y a qué ángulo? 120. Entonces, UTR a 120, 90 lo tenemos acá, ahí sería T y acá sería R. ¿Dónde está la S? Y la S puede estar acá o acá, ¿sí? ¿Puede ser? Y entonces puedo tener así o puedo tener así. ¿Está? Entonces, en el baricentro, acá UR, acá US, acá UT. Y en este otro ejemplo, la US, la UR y la UT. ¿Cuál es el que corresponde? ¿El de la izquierda o el de la derecha?
¿De la izquierda? De la El de la izquierda. Muy bien, el de la izquierda. Entonces, fíjense. UTR valía 212,1 volt a 120 grados. URS, ¿cuánto va a valer? URS, ¿cuánto vale? 212,1 voltios, ¿a cuánto? A 0 grados. Y la UST, 212,1 voltios, ¿a cuánto? ¿A dónde estamos? UST. ¿Cuánto le damos? 240. ¿Sí? Y ahí tendrían los tres vectores, ¿verdad? ¿Sí? Ubicados en el diagrama, pueden hacer el diagrama vectorial ya lo tienen directamente. Tienen UT, UR y US. URS a 0 grados. UST a 240. Y UTR a 120. ¿Cómo hacen para dibujar las corrientes? La corriente de línea total era de 60 amperes y un ángulo de ¿cuánto? Menos. Fíjate al último. Menos 30. O sea que las corrientes estarán por acá. Esta será IT y en atraso la IR y la IS. Si yo las tengo que escribir, la IT, por ejemplo, serían 60 amperes. Supongamos que este ángulo es de 60, dijimos, 30. Entonces estaría a 60 grados. ¿Se dan cuenta? La IR, 60 amperes, porque es equilibrado. ¿Dónde estaría la IR? Acá. Este ángulo, ¿cuánto valía? 30. Y acá valía 90, 30 también. O sea que sería 60 menos 60. ¿Está? Y la IS serían 60 amperes. La IS 60 amperes, este vale 30. Acá valía 240 menos 30, 210. Habíamos dicho que era 240. ¿Entendieron? Profesor, si quisiera yo una vez sacado todo eso, sacar la potencia que está absorbiendo todo el sistema. Bien. Si usted tiene que calcular la potencia, como es un sistema equilibrado, usted directamente aplica esta fórmula. Por ser equilibrado. Esta corriente, miren, la raíz de 3, la tensión de línea 212,1 voltios, esta 60 amperes, y el coseno, y ahí viene, el coseno lo saca de acá. ¿Por qué? Porque como usted dijo que la tensión de fase era 0 grados, ese ángulo es el desfasaje entre la tensión y la corriente, que es de menos 30,4 grados. Entonces usted acá pone el coseno de menos 30,4. ¿Importa que el ángulo sea negativo para el coseno? No, siempre va a ser positivo, lo cual es correcto, porque la potencia eléctrica siempre es positiva, porque siempre va del generador a la carga. ¿Se acuerdan eso? Que lo vimos. ¿Entendieron? ¿Está respondido? Lo podría haber calculado por fase si quería, pero es tonto, digamos. ¿Por qué? Y porque siempre va a ser la misma multiplicación. 212,1 por 60. Y el coseno de tanto. Más
200, o sea, en ese caso, perdón, 120, porque es la tensión de fase. Miren, otra cosa podrían haber hecho es tensión de fase UR0 por la IR por el coseno de phi más US0 por la IS por el coseno de phi. Pero esa tensión es la de fase. 120, cuando usted sume las tres le va a dar lo mismo que esto. ¿Está? Todavía no hemos llegado a potencia, vos porque ya lo has visto. Pero con ellos vamos un poquito más. ¿Listo? Pasemos. Bien, vamos a pensar ahora con las cargas desequilibradas. Ahora empezamos a ver la realidad. La realidad es que las cargas sean desequilibradas. Cuando se proyectan las instalaciones, se proyectan para que tiendan a ser equilibradas. Pero en la realidad no siempre pasa eso. Ahora mismo, fíjense, este edificio, esta planta, este nivel, supónganse, estén todas alimentadas de la fase R. No es así, pero probablemente. La planta baja, toda la parte con S y del otro lado con T, supongamos. Si ustedes dan un paseo por el pasillo, capaz que seamos nosotros nada más los que estamos, con las luces encendidas y un aula por allí. Si van a planta baja, a lo mejor ninguna. Y si van del otro lado, hay dos. Van con una pinza amperométrica, miden el consumo en R, miden el consumo en S y miden el consumo T, y nada que ver. No son iguales. Hay un desequilibrio. ¿Se dan cuenta? Pero como nuestro sistema es TN, el desequilibrio está yendo por el neutro a tierra. No se producen inconvenientes en las tensiones. Seguimos teniendo 220. Todos. Nosotros, los de abajo y los de allá. Si no tuviéramos el neutro y ocurriera este desequilibrio que estoy explicando, quizás nosotros tendríamos 300 volt ahora. Se nos quemaría todo. Los de abajo a lo mejor tendrían 180 voltios. También se les quemarían las cosas. Por baja tensión. Sube la corriente. Y a lo mejor los del otro edificio no les pasa nada porque tendrían 210, 212. Pero en definitiva, los tres tendríamos tensiones distintas. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que produce un desequilibrio cuando no existe neutro. Por eso yo les decía que el neutro funciona como una válvula de escape. Me asegura que las tensiones permanezcan invariables y la corriente del desequilibrio drena hacia tierra. ¿Hay sistemas en el mundo que no tengan neutro? Que no sean TN. Ya no, así. En realidad, en el mundo no, acá nomás. A mí me tocó vivir una experiencia muy triste y lo viví en los quirófanos. En los quirófanos, los sistemas son todos estrellas, porque necesitamos la tensión monofásica por el neutro. En los hospitales, todas las instalaciones tienen disyuntores diferenciales. Con mayor seguridad deben funcionar perfectamente porque cuando una persona está enferma, a veces lo tienen que asistir con varios equipos, con bombas, sobre todo para bombear la medicación y el suero. ¿Por qué? Porque le hacen un catéter, porque si no lo tienen que estar pinchando permanentemente para hacer ingreso de la medicación. Entonces se le implanta un catéter. A mi hija fue en el corazón. Entonces las bombas tienen que estar permanentemente bombeando medicación, lo que fuera. ¿Sí? ¿Qué sucede? A veces hay fuga, una gotita de humedad que se fugue, o porque lo pusieron mal o algo, salta el disyuntor. Te deja sin energía
el circuito. ¿Qué pasa si en ese circuito está el monitor y está el respirador? Un desastre. Entonces no puede haber cortes de energía. Es muy peligroso. Trasladan ese problema al quirófano. Chao. ¿Qué hace? Para que venga el electricista a ver dónde está la fuga para que recupere, resetee el disyuntor. Se le muere la persona. En ese caso no puede ser TN. Son de neutro aislado. ¿Para qué? Para que el neutro no detecte, en caso de que haya una fuga, hay otro tipo de disyuntor, no detecte esa situación. Tiene como un retardo, porque funcionan con otro efecto, y espera, digamos, es una espera, sigue el sistema protegido, pero espera antes de que se active las protecciones. Ese es un caso. ¿Pero funciona en desequilibrio de ese tiempo de espera? Sí, ahí ya no interesa el desequilibrio. Ahí lo que está pasando, este es otro problema. Esto lo vieron en la primer clase. Acá el desequilibrio es otro problema. Es independiente del problema de la corriente de fuga. La corriente de fuga es por una falla de aislación ahora, no por el desequilibrio del circuito, que es cuando actúan los disyuntores. El disyuntor está puesto para detectar corrientes de fuga a tierra, no las del neutro. Las del neutro van por el neutro. Por eso son sistemas TN. Las corrientes de desequilibrio de las cargas van por el neutro a tierra. Pero ese neutro va por una tierra que no tiene nada que ver con la tierra que tenés en tu casa, en la jabalina que va en el tablero. Alguien me preguntó un día, ¿no? Estaba por acá el chico, me preguntó, ¿por qué no ponen las dos? ¿Por qué no hacen el neutro en la casa de cada uno? Vos me preguntaste eso. ¿Te acuerdas? Que yo les dije, no se puede hacer porque entonces no sería más un sistema TN. Estaría usando la tierra y el neutro al mismo polo. Salvo que yo te dijera, no, usted tiene que poner la tierra aquí y 20 metros para atrás la jabalina para el neutro. Y qué sé yo, si tu configuración, tu lote lo tiene, no podemos hacer, no se puede hacer eso. ¿Está bien? Sería una cosa que todos tendríamos que andar controlando y no se puede hacer eso. Técnicamente se podría, pero desde el punto de vista práctico no sería nada práctico. Además, el neutro de las líneas es un neutro que tiene que estar muy bien hecho. No se puede hacer un neutro. Miren, la gente que roba electricidad y apaga eso. Apagar. Ahora, puedes seguir.